Pues muchísimas gracias antes de nada al Thyssen y al Gabinete de Educación por permitirnos aquí hacer el grupo de discusión esta mañana de lunes. Y bueno, digamos que este grupo de discusión es el segundo. El primero lo hemos hecho en Intermediae la semana pasada, también con expertas y expertos en diversidad, arte, inclusión, etcétera. Y se enmarca un poco, por contároslo, aunque ya lo sabéis muchas y Javier, que se enmarca dentro del proyecto Diversity. El proyecto Diversity es un proyecto europeo en el que estamos varias instituciones vinculadas. La única que es la universidad es la nuestra, el resto son asociaciones que trabajan con grupos en riesgo de exclusión, etcétera. Y entonces el proyecto consiste, por un lado, en hacer un análisis teórico de cuáles podrían ser los indicadores que nos pudiesen ayudar en las metodologías y evaluación de las prácticas artísticas colaborativas que tienen que ver en general con grupos en riesgo de exclusión, pero en especial con migración, mayores y igualdad de género. Nosotros, en nuestra parte, la parte que nosotros coordinamos, incluimos fundamentalmente igualdad de género, pero no solo. Y una de las partes que ya hemos hecho ha sido una recopilación de buenas prácticas en el resto de Europa. Las otras instituciones son el Museo de Helsinki, el Museo de Etnografía de Budapest, que tiene al parecer la mejor colección de arte gitano y arte judío, la Fundación Artemisio de Budapest, que trabaja con exclusión, sobre todo a través del teatro y en concreto del teatro del oprimido. Otra organización que está vinculada a Cáritas y que se llama Stand 129 y que trabaja sobre todo con grupos migrantes de la ciudad de Viena, y Elan Interculturel, que trabaja con el banlieue, sobre todo con migrantes en la ciudad de París y no solo, y Rede, que es una asociación de jóvenes por la igualdad de género que trabaja en Lisboa. Entonces, bueno, más o menos es ese el grupo. Entonces, bueno, os hemos reunido y por eso también queremos agradeceros que hayáis venido de manera absolutamente desinteresada a pasar aquí una mañana exponiéndoos a la cámara y hablando, y también pensábamos que hacer los grupos de discusión era una forma de poneros también en contacto. Nosotros nos pusimos ahí a buscar gente interesante, hemos encontrado mucha gente interesante, algunas ya os conocéis, pero otra también era una posibilidad para hacer red, ¿no? y trabajar juntas. Bueno, la idea surgió porque más que a nosotros como grupo de la universidad nos tocaba la idea, digamos, de desarrollar metodologías, y lo que pensamos es que más que desarrollarlas lo que teníamos que hacer era escucharos a los que las hacíais, o sea, a los que las hacíais de manera más intuitiva o menos intuitiva, pero nos parecía mucho más interesante, antes de ponernos a escribir cosas de las cuales sabemos más a través de la teoría que de la práctica, pues escuchar justamente a las personas que lleváis mucho tiempo haciéndolo y lo lleváis haciendo muy bien. Entonces ese ha sido el objetivo. Yo tengo una serie de ideas para lanzar por si hay algún hueco así sostenido, que lo dudo. El otro día en Intermediae yo lanzaba la pregunta: ¿qué es la diversidad para vosotros, ¿no? Y qué os plantea, qué os plantea el concepto, tiene algún elemento, bueno, criticable, etcétera. Y antes de eso me gustaría que os presentarais, ¿no? Para saber quiénes somos y, bueno, para que quede sobre todo grabado. Así que nada, cuando queráis, y muchas gracias. ¿Yo? Por ejemplo. Bueno, pues yo soy Ana Moreno y dirijo el área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza. Y bueno, pues estamos encantados también de acoger estas mesas y sobre todo generar espacios de diálogo, que es, yo creo que es parte también intrínseca de nuestro trabajo. Tenemos varios espacios en los que hemos trabajado con la idea de
pues un poco de laboratorio, de observatorio, con esa idea también de escuchar otras voces y, como decía Marian, de aprender todos de todo, ¿no? Que al final de los diálogos yo creo que es de donde surgen también esas redes de colaboración. A ver, nosotros empezamos a trabajar en el área de educación del museo en el año 95, aunque el museo desde el 92 ya tenía 2 programas didácticos o 2 programas educativos. Me remonto al año 95 porque yo creo que nosotros enlazo con la pregunta que has hecho, cuando nos hemos planteado de dónde o cuál es el origen de nuestro trabajo en cuestiones pues de integración, diversidad, inclusión, todos esos conceptos que manejamos, al final estamos convencidos de que realmente desde el principio empezamos trabajando ya con ese planteamiento, ¿no? De ir focalizando en públicos, pero con la idea de generar un espacio para todos los públicos. Y me explico, ante esta pregunta de qué es la diversidad, en nuestro caso desde el museo yo creo que la diversidad es cada uno de los visitantes que se acerca a nuestro museo. Yo creo que lo entendemos así, o sea, cada persona tiene, no sé, pues una serie de necesidades o de expectativas cuando se acerca a nuestra institución, y si bien desde el principio es imposible, yo creo que abarcar a toda esta diversidad de públicos, nuestro trabajo sí que va enfocado a, de una manera progresiva, ir generando programas o acciones educativas que puedan satisfacer todas esas necesidades. No sé, igual siguiente y vamos sí. enlazando, que ya os he soltado ahí el primer speech. Vale, bueno, yo soy Eva, pertenezco a Cine Sin Autor desde que se conforma. En inicio Cine Sin Autor es un deseo que yo creo que tendría que ver con que lo puedo vincular también a la idea de la diversidad, en el sentido de que Cine Sin Autor yo creo que básicamente responde como a no aceptar una exclusión de ciertas subalternidades, ¿no?, en el espacio cultural. Y entonces decirse frente a eso, frente a ese malestar de sentir que el espacio cultural está ocupado por cierto tipo de sectores o personas, digamos, ¿no?, preguntarse si no se podría hacer de otra manera, si ese espacio cultural o concretamente el cine, que era un arte colectivo, por qué, digamos, estaba habitado por cierto tipo de figuras y no otras, ¿no?, cierto tipo de personas y no otras. Y entonces imaginarse qué pasaría si quienes venían ocupándolo no lo ocuparan. Y ahí el sin autor, ¿no? ¿Y qué pasaría? Pues lo primero que también pensábamos ahí era que probablemente también la idea de obra saltaría un poco por los aires, ¿no? Bueno, como es una propuesta, era una propuesta muy desafiante, que por un lado respondía a un malestar muy profundo, pues nos intentamos imaginar a través de unos manifiestos cómo podría ser posible, ¿no? Entonces ahí, el primer manifiesto, lo he estado revisando estos días, es así como un intento de imaginarse algo que aparentaría no ser plasmable, no ser realizable. Entonces, pues hacemos una redefinición de cosas. Luego se inician unas prácticas que en principio, la primera que tenemos es en un centro social ocupado, el Patio Maravillas. La idea es, hay un sujeto colectivo, que era otra también de las grandes voluntades de Cine Sin Autor, ¿no?, que el arte no fuera necesariamente, o la creación no fuera necesariamente individual, sino que pudiera ser producida colectivamente. Y en el Patio Maravillas durante un periodo largo estamos intentando representar la ocupación desde la propia asamblea del Patio Maravillas. Ese proceso se cierra con la amenaza de desalojo y desde ahí hacemos como un recogimiento, porque en realidad eso podría haber sido considerado una experiencia fallida,
y nos proponemos un grupo de jóvenes en un pueblo de Humanes de Madrid con un montón de tiempo por delante, y de ahí sí que surge la primera película. Entonces, volviendo a la idea de diversidad en ese sentido, nosotros cuando, digamos, en eso que consideraríamos quienes están fuera de la representación audiovisual, pues comprenderíamos casi mucha gente, ¿no? Porque en realidad es verdad que partimos de una crítica del cine muy fuerte, tanto al modelo de producción industrial como al de autor, ¿no? En ese mucha gente, es verdad que con toda esa mucha gente hemos estado trabajando desde el principio, y ahí hemos pasado ya por muchos grupos de gentes, ¿no? Mujeres, viejos, jóvenes. Nuestra lectura también del modelo digamos, capitalista en el que nos encontramos es muy crítica, es muy desde los lugares de quienes pierden, ¿no? Y esa lectura nos hace ver, en realidad, digamos, como que está muy en juego la diversidad hoy en día. O sea, como que hay unas figuras hegemónicas muy fuertes en la creación, por muchas de las cosas que, digamos, como que nos configuran, ¿no? Pues, o sea, como modelo patriarcal. Lo más bonito, yo creo que en diversidad que hemos conseguido, también por lo más impresionante así, es el último de los procesos en el que estamos, que además curiosamente es la primera colectividad de cine sin autor, digamos, porque la idea de la sin autoría, su voluntad es en ser tan agresiva con la idea de deshacer, de dejar de sostener a autores, que surgieran colectividades productoras, ¿no? Esa es la idea fuerte. Y la primera colectividad productora que tenemos es un grupo mixto de personas que son consideradas enfermas mentales y gente que decidimos producir sin autoralmente, ¿no? Que es Mátame si puedes, un colectivo que... Y bueno, ahí ese proceso incluso a nosotros mismos nos ha enseñado, ¿no?, hasta qué punto la diversidad es una potencia acallada, digamos, ¿no? Mi nombre es Javier Abad y mi tarea profesional es la docencia en una universidad adscrita a la Autónoma, en La Salle. Y bueno, pues mi dedicación y también mi vocación ahora es la educación artística con futuros maestros y maestras de educación infantil y primaria. Ese es mi desempeño docente, mi perfil, del día a día, de mi rutina, pero distorsiona un poco esta actividad, realizando propuestas desde el arte comunitario y sobre todo intentando ludificar todos los procesos que tienen que ver con el aprendizaje, sobre todo en contextos escolares, pero cualquier ecosistema humano en el cual el juego supone una oportunidad de transformación. Escribí un librito con otra persona sobre el juego simbólico, aunque realmente todo lo que tiene que ver con lo escolar, con el contexto escolar, sobre todo en la idea de que los niños, los jóvenes, habitualmente, ¿no?, pasan el mayor tiempo de su jornada diaria en un contexto formal y sin descartar ni muchísimo menos todo lo que tiene que ver con lo no formal, que también es un espacio muy interesante de diversidad, pero ahí tenemos esa oportunidad de introducir, ¿no?, este tipo de propuestas, intentando que sean lo más curriculares posibles, insisto, ¿no?, porque al fin y al cabo es el espacio, ¿no?, y el tiempo que genera mayores oportunidades y donde hemos encontrado más puertas abiertas. En este sentido, no solamente para mí, sino para el equipo de trabajo con el que yo colaboro, la diversidad ante todo es posibilidad. Y esta palabra yo creo que también se abre a ese bagaje, ¿no?, que todas las personas llevamos con nosotros y que forma parte de nuestra historia de vida. Cada historia de vida es única y extraordinaria, somos seres raros y preciosos y cualquier persona lleva ante sí realmente una historia simbólica en la cual estamos destinados a entendernos, con lo cual generar ese tipo de procesos de relación, todo lo que tiene que ver con los estados de encuentro, todo lo que tiene que ver con lo relacional, forma parte de esa sustancia en la cual estamos trabajando. Es verdad que a lo mejor no es una propuesta muy crítica, sino intentamos siempre desde lo amable, desde lo cercano, desde el contexto escolar, porque nos parece que es un poco el origen sobre el cual después se pueden apoyar otro tipo de propuestas, desde lo cotidiano, desde la rutina, desde, vamos a decir, lo ordinario,
y ir generando caminos hacia lo extraordinario. Y bueno, pues es una propuesta muy humilde, pero bueno, por ejemplo, nos interesa mucho el trabajo con las familias. Ahora realmente la diversidad en la escuela pues viene desde muchos puntos de vista, desde la situación familiar, la situación social y sobre todo, bueno, pues integrar, ¿no? Esa es la palabra, a ese tipo de colectivos que en un momento dado, no solamente en la escuela pública, sino también en cualquier tipo de contexto, nos interesan todos, pues tienen mucho que decir, mucho que aportar y llevan, ¿no?, consigo toda esa historia, ¿no? Además, que no solamente es de esas personas, sino vienen de sus ancestros, y vienen de sus países, y vienen de sus culturas, de sus orígenes, y nos parece, intentamos de alguna forma, que todo eso se incluya en el currículum escolar. Realmente los aprendizajes instrumentales y todo lo que tiene que ver en este caso con esa propuesta, ¿no?, en la cual se ha sustentado el currículum, para nosotros ha perdido el sentido, y ojalá todo lo curricular, ¿no?, se viera favorecido y apoyado por esas aportaciones que hacen las distintas personas, que realmente es donde está el valor, ¿no?, de la educación, del cambio, de la transformación y de todo realmente lo que pensamos que mueve y conmueve esta sociedad, y a partir de ahí seguir construyendo. Pues yo soy Zoe, de Intermediae, y así para no extender mucho, no sé qué podría rescatar de Intermediae. Es un espacio en Matadero, como todos sabéis. Es el espacio destinado un poco al arte con una función social más explícita, digamos. Y bueno, surge en un momento en Matadero en el que el contexto era el de la cultura pública, y digamos que es el espacio que ha mantenido un compromiso más fuerte con esta idea, tanto por el programa como por las circunstancias, digamos, estructurales del equipo, etc. Entonces, bueno, lo público o lo común es digamos que sería dos palabras que yo vincularía a esta otra de la diversidad. La diversidad para nosotras pues ha sido siempre pues un tema clave, digamos. Compartíamos con Cine Sin Autor, y de hecho por eso nos gustó su propuesta y les hemos apoyado en todo lo que hemos podido, desde luego así como en un inicio en tener un espacio y tal físico, y también en el contacto con otras comunidades con las que trabajar directamente desde la institución es, si no difícil, inviable. Para nosotros nuestra mediación y nuestro sentido es generar proyectos artísticos. No somos un departamento de educación con una colección, sino que es lo sabéis, ¿no? Entonces son los mismos proyectos los que nos ayudan a vincularnos, o nos ayudan, ¿no? Se vinculan, estamos ahí para que se vinculen los proyectos con otros. Y entonces esta manera de entender lo público nos ha hecho defender que pues, o sea, por contar un complemento, yo diría que no hay, un poco rebatiría la idea de diversidad diciendo que no hay diversas culturas, sino que la cultura es la misma. Lo que hay son muchos individuos, ¿no?, pero que no participamos cada uno de su cultura, una alta, otra baja, ¿no?, una de fuera, otra de dentro. Y nosotras, cada vez que hemos tenido que contar también el tema de cómo así metodológicamente, cómo operaríamos con ella, nos servía mucho una idea muy bonita de una teórica del tema de las instituciones culturales y tal, Nina Montman, que habla de comunidades temporales, para decir que como en un proyecto se genera una pequeña comunidad en torno a un interés, no en torno a su procedencia, a su raza, a su alta baja cultura, sino pues vamos a hacer cine, a ver quién se acerca a hacer cine. A nosotros luego nos da un poco igual si son locos o son mujeres, ¿no?, o si son mezclados. El caso es que esa manera de romper las etiquetas, ¿por qué? También respondiendo a cuestiones muy prácticas de cómo se desarrolla el día a día de ser una institución compartiendo contexto con otras muchas, ¿no? Pues en ese contexto que parecía que obliga a las instituciones a tener un público objetivo, yo me encargo de los niños y yo me encargo de los diseñadores y tú de los arquitectos, pues para nosotras un poco la manera de hacer un bypass ahí fue decir que nos vamos a encargar
solo o directamente o exclusivamente de la gente que se supone, o del público objetivo que se supone que todos nos imaginamos irremediablemente cuando decimos es un espacio de arte vinculado a lo social. No que os imagináis. O sea, entonces, para hacer un bypass ahí, porque, por ejemplo, nosotras no excluimos a los artistas, creemos que tienen un papel vital, de hecho son los mediadores y promotores de los proyectos. Un colectivo como Cine Sin Autor pues está promovido por verdaderos expertos que trabajan sobre el término de autoría, pero porque conocen el debate de la autoría hasta ese punto, ¿no? Ojalá todos los creadores se lo hubieran planteado así, trabajaran con él luego o no en su proyecto, ¿no? Y por eso, porque no hay mejor manera de entender la diversidad que enfrentarse a ella, ¿no? Que estar mezclado, o sea, tanto para los artistas que se lanzan a un proyecto con otra gente o con gente que no esperaban, como para la gente que por primera vez le das la oportunidad de ser protagonista de su propio relato, ¿no? Pues la experiencia es enriquecedora, yo creo que para ambos. De hecho, no solo se generan comunidades de personas participantes y tal, sino que se generan verdaderas corrientes o comunidades de artistas que están pensando sobre esto y que de repente encuentran un humus ahí donde poder, ¿no? Así por... Se me ocurre eso, así... Bueno. Sí. Pues, a ver, la verdad es que el proceso que yo estoy trabajando tiene muchísimo que ver con todo lo que habéis contado. Y vengo de mucho lado, pero bueno, para concretar, yo soy Ana de la RESAD, o sea, soy profesora en la RESAD de dirección de escena. Entonces, el proyecto que estoy trabajando últimamente, en los 2 últimos años, con otra profesora de escenografía que se llama Alicia Blas, es un proyecto de pedagogía colaborativa y teatro discursivo. Entonces, ¿en qué consiste? ¿O de qué viene? Viene de una crítica precisamente a los procesos de aprendizaje y de toda la ideología que conlleva una forma de entender la pedagogía, que además viene desde el siglo XVIII y que estaba hecha para formar un tipo de sujetos obreros, subalternos, etcétera, ¿no? Y que seguimos con ella, incluso en un espacio de creación artística como la RESAD, ¿no? Y entonces, de ese cuestionamiento, de esa manera de enseñar y de aprender, ¿no? Porque pues surgió esta idea de la pedagogía colaborativa, es decir, lo que hacemos básicamente es dar clases a la vez, 2 profesoras con alumnos diversos sobre un tema común, como esto que hablabas de las comunidades temporales, escogemos un tema y trabajamos sobre eso. ¿Qué ocurre de ahí? También hay un cuestionamiento del tipo de teatro que se hace, teatro narrativo, teatro burgués, y lo que trabajamos son, a partir de procesos teatrales, al final salen procesos, o sea, espectáculos, entre comillas, o realizaciones escénicas sobre ese trabajo que se ha hecho de investigación con colectivos concretos que tienen que ver con el tema de interés. Son además proyectos que se han creado colectivamente, hay un cuestionamiento total también del concepto de autor. Todo lo que se crea, o sea, nosotras tenemos un proceso y hemos creado unos ejercicios para ir poco a poco trabajando, ir creando el discurso a partir siempre de la colaboración con organizaciones sociales o colectivos que nos interesen, y ahora os cuento un poco qué colectivos hemos trabajado, ¿no? Pero todo lo que se va generando día a día es material que es de todos, son materiales que cualquiera puede usar, todos los que estamos en el colectivo. Siempre está abierto a gente de la calle, a artistas de fuera de la escuela, a alumnos de otras especialidades, a profesores de otras especialidades y también a gente de los colectivos que vienen a trabajar, ¿no? Entonces, estos proyectos se crean entre una colectividad de personas. Rompemos un poco con la idea del autor único y además del director único, porque hay varios directores, pero siempre son procesos de creación, no de creación colectiva que en los 70 se entendía de otra manera y desembocaban en un tipo, bueno, al final en construir una obra y un texto de ficción generalmente. Aquí no, todo el mundo hace de todo, pero cada uno desde su lugar, o desde el lugar donde mira, ¿no? Porque precisamente conectando con la idea de diversidad, para mí la diversidad es un poco lo que dice Didi Uberman, ¿no? Que para conocer algo hay que tomar posición. Entonces, la diversidad está en el lugar que ocupas, saber en qué espacio-tiempo estás colocado y qué ves desde ahí. De cosas que no ves. Por eso el contacto con los otros, ¿no? Con otra gente que ocupa otros lugares y que tiene otras miradas, ¿no? Y bueno, los trabajos que llevamos haciendo en estos 2 últimos cursos, os los cuento.
el año pasado trabajamos sobre, bueno, un poco antes, el teatro discursivo, quiero decir, tiene que tratar siempre un tema difícil, complicado, un tema que haya polémica, porque se trata precisamente de tomar posición o de darte cuenta y de aprender. Es un aprendizaje con otros, ¿no? Aparte de tus opiniones que puedas tener sobre el tema, bueno, pues tiene que ser un tema que también tenga interés social, o sea, en la sociedad o en el contexto en el que se da. Entonces, el año pasado trabajamos sobre, el tema fue las fosas de la represión franquista, que es un tema, pues bueno, muy complicado, un tema tabú en nuestra sociedad, y que además tuvimos la suerte de algún modo que cuando nos lo planteamos también por otras cuestiones más personales, de repente empezó a haber el año pasado un montón de noticias alrededor de este tema, ¿no? En el trabajo, todos los participantes, o sea, no se dice qué opinión tienen que tener ni qué ideología, eso no se cuestiona, se trata precisamente de debatir. Es complicado porque precisamente como nos han educado de una manera al no dialogar, no sé cómo decirlo de una manera que no suene dura, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a dialogar, ni a argumentar nuestras posiciones, ni nuestros prejuicios, etc. Entonces lo que hicimos fue organizar unas jornadas y, bueno, aparte es que fue muy curioso porque el proyecto fue creciendo, que se nos fue de las manos. De repente amigos que teníamos de la universidad, de otros lugares, nos decían, me interesa mucho ese tema, yo estoy trabajando sobre no sé qué, quiero ir allí y daros una clase. Entonces iba viniendo gente, al final hicimos unas jornadas trabajando sobre, por ejemplo, con Eduardo Ballesteros, que trabaja sobre genocidios, nunca sobre España, sino sobre los Gemeres Rojos, Chile, no sé qué, pero él toda su obra la desarrolla a partir de estos lugares y viaja por el mundo, además llevando estas obras ahí. Invitamos también, bueno, a Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pero vino también un cura de Ruanda, que fue también, bueno, víctima del genocidio, ¿no? O su familia y tal, entonces y además es sacerdote, o sea que desde muy diversos puntos de vista se trabajó el tema, los propios alumnos que hicieron un trabajo de investigación en su propia familia, claro, hubo muchos alumnos que también les costaba mucho, era un tema muy difícil de tratar porque su propia familia era tabú. Otros, o sea, entonces fue un proceso muy como emocionante, ¿no? Duro y muy también interesante. Muchos de repente descubrieron cosas de su pasado, de sus ancestros, como tú dices, que no sabían. Entonces, bueno, fue un proceso de aprendizaje personal y de lo que salió de ahí, pues fueron al final 4 proyectos, que 3 llegaron también como a juntarse y con los que fuimos. O sea, después eso tuvo este interés porque nos fuimos a Palencia, ahora este proyecto lo han seleccionado en la Cuatrienal de Praga, lo presentaron los alumnos a un proyecto internacional, bueno, allí, a esta convocatoria internacional y les han seleccionado para ir. O sea, que es un trabajo que ha generado mucho interés alrededor y al que se ha acercado muchas personas. Por ejemplo, Beatriz Santiago, que estuvo el otro día, participó y su proyecto en concreto pues llevó ahí al Hall de la Resat a cientos de personas, artistas y Marcos Ana, por ejemplo, gente así, ¿no? Este año hemos trabajado precisamente con migraciones, con inmigración, y también hemos trabajado con Sin Papeles, con CEAR, con amigos migrantes o lo que sea. También, bueno, pues ha sido más o menos lo mismo, ¿no? Son trabajos de investigación con los colectivos sociales concretos y lo que va a salir no sabemos lo que es. Siempre es un proceso en el que te lanzas, lo que salga, pues eso. Y bueno, yo creo que ya está bien para abrir, ¿no?, la cosa. Pues muchas gracias. Podéis seguir hablando. O sea, la idea es, bueno, yo hago alguna de las preguntas o de los temas, ¿no?, que a mí me parece que podrían ser interesantes, ¿no?, sacar es, por ejemplo, si vosotros tuvieseis que definir qué indicadores o qué elementos os parecen fundamentales en este tipo de procesos artísticos colaborativos, ¿qué elementos serían esenciales que tendrían que estar y que no tendrían que estar? No sé si me explico, algunas ya los habéis dicho, ¿no? La idea de
de alguna manera la horizontalidad o la sin autoría o los procesos más colectivos, pero tanto desde el punto de vista de la planificación como del proceso, como de la evaluación, por ejemplo, que por lo que nosotras hemos ido viendo, digamos que la evaluación es un tema bastante pendiente entre los artistas, no nos gusta evaluar, es decir, el proceso muchas veces es mucho más potente, ¿no? que el resultado forma parte del proceso, etcétera, ¿no? Pero bueno, si tuvierais así que dar unas cuantas pinceladas, o sea, imaginaos, ¿no? El proceso desde esos inicios, ¿no? Como hablas tú de cómo va surgiendo y si por un casual formarais parte de una cosa esta que se llama la gestión cultural, ¿no? Y tuvieseis que seleccionar, ¿no? ¿Qué criterios creeríais vosotros que son fundamentales, por ejemplo? Un poco para abrir, la larga lista que seguramente va a aparecer sería la visibilidad. Me parece que de alguna forma habría que dotar lo que es el instrumento de medida, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la trascendencia que puede tener cualquier proceso, pero evidentemente, ¿no? Cuando existe una visibilidad de todo lo que sea, de todo el acontecimiento, evidentemente eso tiene un pozo y tiene un recorrido. Y muchas veces ocurren cosas muy interesantes, pero de alguna forma pues permanecen pues más ocultas, o a veces puede ser interesante también, ¿no? Que quede un poco en la experiencia íntima, pero yo creo que un poco la trascendencia del proyecto me parece que es importante, ¿no? Y no solamente de la visibilidad en los medios de comunicación, sino una visibilidad en el día a día, ¿no? En todo lo que son los procesos de relación, ¿no? De las personas y el hablar de ello, ¿no? El ponerlo en valor, todo lo que significa convivir, ¿no? Con todo ese proceso y que no quede olvidado, sino que todo se incorpore, ¿no? En todo lo que es la rutina. Yo añadiría, por ejemplo, la normalización como otra de las, o sea, un poco enlazando con tu idea, porque yo, por ejemplo, con alguna de las experiencias que tenemos aquí en el museo, con, pues no sé, ahora que está cercano o que estamos en pleno mes que ha sido el Día Internacional de la Mujer y las acciones están ahí focalizadas también, aunque durante todo el año estamos haciendo actividades, ¿no? Un poco con ese esquema, pero bueno, es un momento en el que se da visibilidad a determinados colectivos y también en nuestro caso el museo se convierte en un espacio de normalización. Para que lo entendáis, una de las acciones que hacemos es que personas de distintos colectivos con pues enfermedad mental, comisión de malos tratos a la mujer, inmigración y mayores, mujeres también mayores de los centros de mayores, seleccionan una obra de la colección y ahora mismo estos 4 lunes de marzo están explicando, ahora están arriba, están explicando una obra de nuestra colección a los visitantes, o sea, a la gente que está hoy en el museo. Hoy de 12 a 4 el museo está abierto y la colección permanente es gratuita. Entonces ellos están en una obra junto a una persona del departamento y están estableciendo un diálogo delante de la obra de arte. En ese espacio son personas, no hay etiquetas. Entonces son personas delante de una obra de arte, hablando de una obra de arte, no desde un punto de vista académico, sino desde el punto de vista de personas delante de obras. O sea, no se trata de que empiecen a hablar de Dalí, de la obra, sino de esas obras que sugieren y un poco yo creo que lo que se desprende de todo el diálogo, o sea, las obras para nosotros son espejo. Entonces esas personas se proyectan en esas obras y construyen la obra de arte, o construimos la obra de arte a base de miradas, ¿no? De diferentes miradas, procedan de donde proceda y lo que se está proyectando precisamente es esa historia personal de cada uno de ellos. Entonces, bueno, nuestro espacio, que en principio puede ser un espacio... no sé cómo deciros, un espacio que quizá puede imponer a una persona que no está habituada, ¿no? a hablar delante del público, se convierte en un espacio amable
y familiar, o sea, un espacio propio también, o sea, se apropian también del museo. No sé, yo incorporaría siempre, que creo que es lo que hacemos también, bueno, creo, no sé, que es lo que hacemos también en los programas, evaluaciones también con las propias personas que participan de esas acciones que hacemos, porque normalmente hablamos de nuestra evaluación como educadores o como psicólogos o como responsables de un determinado colectivo, de un determinado grupo, pero me parece que lo que hay que incorporar siempre es la voz de estas personas que participan en los proyectos. Sí, yo no sé muy bien cómo se llamaría eso, como un indicador, pero digamos como que cuando nosotros hemos intentado abstraer un poco como lo que haría posible la sin autoría, digamos, más allá de... Porque digamos como que en la metodología cinematográfica la cosa era abrir, ¿no? O sea, fue abrir las operativas. Entonces, si el guión era un asunto que competía exclusivamente a una serie de figuras, porque tenía que... y ver también su funcionalidad, ¿no? A qué modelo de producción estaba respondiendo un guión, a un modelo en el que hay que invertir un cierto dinero durante un cierto tiempo para un número de... O sea, digamos, ¿no? Y entonces pensar, bueno, porque claro, es lo que decía Zoe, ¿qué es el arte que no es social? Todo el arte es social. Lo que pasa es que hay un arte que no sé por qué no se considera social, ¿no? Entonces, entonces la cosa esta de la apertura, ¿no? Nosotros tuvimos durante un tiempo una metodología muy... O sea, abrir las operativas del cine, pues, si eran cerradas, abiertas, ¿no? Entonces, un guión podía generarse asambleariamente de manera colectiva. Los visionados se podían no ir a ver las películas terminadas, sino ir a ver películas en proceso que se pueden visionar e intervenir. Bueno, entonces, pues, no sé cómo se haría, pero en un proyecto de diversidad creo que tendría que haber siempre como una recapacitación sobre en qué medida, digamos, la sociedad esa que ese proyecto de alguna manera está incluyendo, medidores de su participación constante en el proceso, ¿no? No sé si son medidores de democratización, no sé qué es, pero... Y incluso medidores de equidad, digamos, de poder. O sea, en qué medida, digamos, cuando concebimos un proyecto, cuándo es que esa gente diversa a quienes incluimos entra a formar parte. Cuando lo concebimos, cuando lo gestionamos económicamente, cuándo. Y por lo menos ser consciente, no se trata a lo mejor de que todo tenga que ser hecho, ¿no? Pero que sí que fuéramos conscientes, incluso... Y otra cosa también que me parece muy importante, que es como, yo creo que es muy importante también, digamos, como poderse hacer cargo de los procesos creativos en el tiempo, quienes sean que emitan esos procesos creativos, y ahí la evaluación es donde creo que tiene sentido. El problema es que me da la impresión de que hay también un concepto del arte que es como de, el arte son obras, va aislado, ¿no? Parece como que se termina, no es un proceso vital para una colectividad o para un sujeto. Y entonces la evaluación parece algo inútil porque no formará parte del mismo proceso. Por ejemplo, para Cine sin Autor, su evaluación es lo que le permite, o sea, el registro de lo que logra es lo que le permite pensar hacia dónde tiene que continuar yendo, ¿no? Como, claro, entonces el problema es que, claro, también vivimos, y yo creo que por eso también el malestar frente a lo cultural que hace que nos, digamos, que hagamos este gesto violento de rechazo en inicio, ¿no? Porque, o sea, yo tengo la impresión de que es verdad que hay una cultura, pero tengo la impresión también de que cada vez más la cultura deja gente fuera, ¿no? Deja, como que te deshabitara. Y ya no digo el arte, o sea, como que la gente no lo pudiera habitar, no pudiera hacerse con él y usarlo vitalmente, digamos, ¿no? Porque si lo entendiéramos así, pues digamos como que obviamente las evaluaciones serían pues eso, registros, digamos, de tu propio camino, ¿no? Como constataciones de lo logrado y hacia dónde vas. Claro, cuando los procesos culturales son tan
por cómo se está dando la cultura ahora mismo, ¿no? Tan como coyunturales, ¿no? Pues parece que casi mejor no mirar si te salió bien o mal, ¿no? Sino presumir, digamos, ¿no? Bueno, pero pues, o sea, entonces también me parecería muy bueno como pedir idea de duración en los proyectos, ¿no? Incluso, no sé, como... Bueno, sí, eso. Entonces, como la idea de democratizar, de eso, del acceso de toda la gente que está dentro de un proyecto, en qué lugares de los proyectos entra o forma parte, y luego, como, desde qué trayectorias de las distintas personas involucradas o colectivos se producen las propuestas, ¿no? Para ir hacia dónde luego. Es bastante. Sí. Sí, bueno, yo a ver, también como lo digo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Es que creo que, o sea, primero que este tipo, o sea, a ver, yo creo que el trabajo colaborativo también tenemos que entender dónde está. Quería comentar algo con respecto a lo del género, ¿no? Que es lo que estáis trabajando. Nosotras hemos trabajado también en la escuela, pues, cómo hacer una pedagogía de educación, o sea, de género, desde un punto de vista de género, cómo acabar con cierta visión patriarcal, en qué medida eso se ve. No tiene tanto que ver con las obras, que también, sino con los procesos, ¿no? Entonces, entender que igual que hacemos jornadas de teatro de feminismos, llevamos también 2 años haciéndolas, hemos intentado rescatar, pues eso, obras de dramaturgas. Empezamos con una idea un poco, en el fondo, un poco esta idea patriarcal, ¿no? De la autoría de mujeres que son importantísimas y que en España ni se conocen ni están hay que revisar el canon, ¿no? Porque la propia idea de canon tiene ese punto de vista patriarcal, pero en realidad son visibilizaciones de cómo incluir a las mujeres en los procesos, pero lo que nos interesa sobre todo cómo son los procesos feministas, o desde esta idea feminista, que el propio trabajo colaborativo, asambleario, etcétera, es en sí es una forma de trabajo que está incluyendo a todos, igualando en cierto modo a todos, ¿no? Porque en nuestros procesos todo el mundo participa y nos preocupamos mucho de que todo el mundo tenga su lugar. Entonces, ya esa horizontalidad yo creo que sí que es importante resaltarla, como decías, pero dándonos cuenta desde dónde viene, ¿no? Por otro lado, o sea, al final es que hay unas palabras que dijo un director de un festival de teatro político en Alemania que decía: no se trata de hacer teatro político, sino de hacer teatro políticamente. Entonces, al final, la evaluación nosotros lo hacemos siempre durante el proceso. Es decir, este proceso lo estamos haciendo siendo éticos con el tema que estamos trabajando. Por ejemplo, es decir, si estamos trabajando con migrantes, ¿cómo los incluimos en el proceso? ¿Están ahí para que nosotros nos luzcamos haciendo un trabajo sobre un tema que está de actualidad, o ellos están metidos desde el principio y de qué manera, ¿no? Es un poco como las críticas que se le hicieron a Peter Brook sobre sus trabajos interculturales o multiculturales, que, pues claro, los críticos no occidentales decían, bueno, es que lo que estás haciendo es una cosa un trabajo de colonialismo. O sea, sacar a gente de diversas culturas o coger temas de otras culturas es una apropiación, pero tú sigues siempre el hombre blanco burgués, heterosexual, que está aquí dominando el proceso, diciendo, o sea, y colocando siempre la subalternidad. Entonces, nosotros sí que tenemos en cuenta, intentamos tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay otra cosa que también es la idea de arte-vida, o sea, o que yo creo que está ligado con lo que habla Eva de duración. No hay una diferenciación entre lo que es la obra y lo que es tu propia vida, al final, ¿no? Hay este proceso de especialización que se da en un determinado momento con el capitalismo y la industrialización, que también se trasladó al arte, ¿no? Parece que puedes hacer una cosa y no tiene nada que ver, haces la obra y ya está, y no tiene nada que ver con tu vida. Pues nosotros, igual que parece que la estética no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Nosotros recurrimos siempre a metáforas con la magia, porque precisamente mezcla las dos ideas, ¿no? Ciencia y estética, arte e investigación o aprendizaje, ¿no? Y entonces, o sea, siempre hay un cuestionamiento de cómo estamos haciendo el proceso, como digo, ¿no? Y al final también recuerdo que nuestros alumnos nos demandan muchas veces en el proceso, con los ejercicios que vamos trabajando, una evaluación del resultado. Y decimos, ¿por qué necesitas una evaluación del resultado?
O sea, no eres capaz de ver lo que está generando esto. O sea, la propia idea de evaluación yo creo que tiene que ver con esta otra idea capitalista o de tal, ¿no? Tú estás en ese proceso, ves, o sea, nosotros trabajamos estos ejercicios o estos realizaciones escénicas, no las podemos evaluar con las categorías que se evalúa el arte en general burgués, ¿no? O con cómo entendemos el teatro, si ha hecho el personaje bien o peor, si está mejor encarnado, si la técnica es mejor o peor. Lo importante es cómo afecta y cómo se genera una relación con las personas que están en ese proceso, que a veces son espectadores y a veces son participantes, ¿no? Porque también hay este cuestionamiento de lo relacional, ¿no? De si realmente estamos... yo tengo algo que decirle a otra gente que mira o esa gente tiene mucho que decirme a mí, ¿no? Hacemos un aprendizaje conjunto incluso con las personas que vienen, por eso generalmente al final de los procesos siempre hay un debate o hay público que de repente interviene en la obra. Y bueno, eso sobre la evaluación es que a mí me preocupa mucho siempre esto de evaluar, porque hay que evaluar, la vida la evalúas, ¿no? O cómo la vas evaluando, porque no sé. La evaluación continua. Sí. Nos suena de muchas cosas, sí. ¿no? Sí. Yo añadiría que no sé por qué me siento así en un punto intermedio en esta mesa, en este contexto. Yo creo que de lugares de los que somos herederas, espacios como intermedia, que es el museo y sus expansiones sucesivas, ¿no? Entonces, lo digo porque no sé si a la hora de hablar de indicadores sería interesante saber que si estás hablando desde una escuela, una facultad de educación, no como es tu caso, pero muy vinculada a la acción educativa en coles o en el sistema público y tal, o si estás hablando desde un museo, desde el departamento educativo de un museo, cosas como la visibilidad tienen un significado, y si estás hablando con proyectos educativos en sí mismos o proyectos artísticos, como estáis hablando de Baitu, Sí. las mismas palabras tienen otro significado, o sea, como que, ¿no? Visibilidad, yo diría que hay que cuidar la visibilidad que se le da en ciertos, o sea, habría que pensar a qué se le da visibilidad y cuándo, y a qué se le permite intimidad y cuándo. Entonces, lo que a veces es empoderante en un contexto de un museo, que es que alguien pueda hablar sobre una obra, te da idea, obviamente, de la poca voz que se tiene en un museo clásico, pero tiene sentido darle voz, a lo mejor, ¿no? Mientras que luego hay contextos como muy diferentes. Lo digo porque si hacemos unos indicadores comunes de esta mesa, o sea, el debate es muy interesante, pero los indicadores van a ser complicados porque entre nosotros tendríamos muchísimo debate, Claro, ¿no? son diferentes contextos de realidades. Claro, yo como me siento un poco en un lugar intermedio porque no dejo de ser el metaproyecto de muchos otros proyectos, que tú decías, si imaginaos que la gestión cultural tuvieseis el papel de seleccionar proyectos. Pues sí, o sea, en mi caso sí. ¿Cómo lo hemos resuelto? No seleccionando. Ahora, ¿qué nos ha costado eso? Pues mucho debate, mucho trabajo interno, llegar a la idea de no hay que seleccionar los proyectos. Y entonces, ¿cómo funcionamos? Pero bueno, eso sería otro debate. Yo, un indicador muy bonito que os puedo así lanzar, pero que yo misma estoy elaborando y que creo que a mí me ayuda a pensar, pero a lo mejor a vosotros para nada. Pero en esta idea de los que tenemos en común, seguro, y luego los que nos diferencian, tanto espacios más oficiales o más clásicos, ¿no? de la alta cultura por definición, que sigue siendo así, y que no queremos ni quemar los cuadros de ninguna colección ni las estatuas de ninguna civilización, o sea que no estoy... Claro, ¿qué hacemos con ello? Y luego proyectos más radicales ya, de estar pudiendo trabajar con alumnos de una escuela especial de arte dramático, que ya es ya las manos en la masa, ¿no? O con colectividades, con tu propio proyecto autoral, sin autoral o tal. O sea, compartiría aquí una reflexión que tiene que ver con que esa evaluación te permite corregir. O sea, si es una evaluación al final y luego, pues, por ejemplo, estás hablando de un mecanismo europeo que ya otra gente tiene que... Esos procesos, pues sí, tienen que ser evaluaciones más cerradas, en fin, con otros... En la medida que participan muchísimas entidades y muchísima otra gente, tienes que ir empaquetando las cosas para trasladárselas a otra gente. O sea, eso... Y los resultados son unos, y en este caso pues son otros. Yo diría que es que hay que saber de qué estamos hablando para ver si... Porque si no, no estás aportando demasiado, ¿no? O sea, parece como que puede ser un poco... comparar a veces es como destructivo, ¿no? Porque... O frustrante, ¿no? Porque dices, ya no puedo hacer eso, ¿no? Pero bueno,
En la medida que eres más dueño y estás más cerca del proceso, pues la evaluación tiene sentido si te permite corregir mientras estás trabajando. O sea, te permite llegar más lejos. ¿Qué necesitas poder hacer para eso? Cambiar los objetivos sobre la marcha. Entonces, proyectos que permiten cambiar los objetivos sobre la marcha, un punto positivo. Proyectos que no, pues los objetivos van a ser los que te marcaste aquel día que diseñaste el proyecto. Pero si te vas encontrando con preciosidades y monstruosidades y tal, mientras tanto, pero los objetivos que vas a evaluar son, pues igual es un fracaso en términos de esa evaluación. Entonces la evaluación, si permite corregir, por eso es un poco ejemplar, ¿no?, las asambleas de cine sin autor, porque a la misma gente dice, oye, esto nos está saliendo cómico. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a poner serios que queríamos hacer una tal? ¿O hacemos una telenovela que esto tiene un sentido mucho mayor, ¿no? Y con la visibilidad, eso, lo que decía, hay que tener en cuenta cuando los procesos necesitan cierta intimidad y que no participe todo el mundo, tal cual, o que cada uno, esa idea de David Uberman me gusta muchísimo, o podría ser una idea muy feminista también, de ver las relaciones de poder de los proyectos y cada uno decir, oye, mira, pues sí, yo soy aquí el que decide si tenéis dinero o no el año que viene. Y tengo que tomar esa decisión. ¿Por qué? Pues porque sois 500.000 proyectos. Ya os digo que en nuestro caso hemos llegado a la especie de complicidad como para no tener que seleccionar y poder ser de una manera, o sea, las cosas hacerlas mucho más procesuales también en la propia gestión cultural. Y luego una tensión entre esta idea de un espacio más oficial o más clásico o más tradicional, más patrimonial también, más con la memoria, como el museo, en la escuela y tal, y otros sitios más de experimentación, laboratorios educativos en los que el ensayo y error no hay que peleárselos con nadie, estamos hechos para eso y tal, es que el mismo artista, o sea, desde nuestro punto de vista y la historia que tenemos aquí en este proyecto, pero también por lo menos mi background así de investigación y de educación y tal, va permeando la idea de artista educador, pero no es tan fácil el artista alumno. Entonces, para mí lo difícil es cómo hacemos las evaluaciones, no con esos participantes, que ahí hay herramientas y cada vez hay más teoría. Y bueno, tú, María, la tienes rastreada y ordenada, vamos, que eso está ahí. Muchas veces la gente dice, ¿dónde está? Pues no lo has buscado, pero eso hay ya muchísimo escrito. Pero cómo evaluar con el mismo artista promotor de estos proyectos, con el mismo profesor que a veces también necesita oye, yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo bien, mal. Entonces, para tener también conciencia de una metaevaluación de los que, o sea, para mí ese sería un indicador que por compartir lo que a mí me parece complejo, no es tan, o sea, es muy complejo decir a un artista, bueno, entonces tú, ¿cómo? Y sentarte tú con él, o quién se tiene que sentar con él, a analizar si eso va funcionando bien o mal, o sea, ¿cómo se le dice a Peter Brook? Pero bueno, se tiene que decir, claro, ¿quién se lo dijo? Dices que pues hay varios críticos que han hay que escribirle una columna en algún sitio, ¿no? Hay libros en los que está escrito eso, pues la crítica. En nuestro claro. un poco de andar por casa, nuestros artistas con los que trabajamos o nuestros artistas educadores con los que promovemos proyectos o tal, o sea, ahí, por eso yo creo que esa es la cosa que tú haces con los maestros. Como que a los pobres maestros, sí, claro, a mí les tienen que enseñar arte y vivir ¿sabes? Pero los artistas, salvo experimentos así, de que ahora empiezan, ¿no? O sea que, bueno, sí, para mí es un problema de educación artística básica que no está todavía ni introducida en el currículum de ningún lado, ni tampoco en... Educación funciona por la referencia de las comunidades de aprendizaje, que son, en este caso, de hecho se nutre de ahí muchísimo, claro. La terminología y todo, pues lo vamos ahí como... Claro. Bueno, yo creo que hay una especie como casi de simbiosis, ¿no? Y de osmosis, porque al fin y al cabo yo creo que son discursos muy complementarios, ¿no? Y que tenemos que tirar en la misma dirección, ¿no? Sí, muy afines. Muy afín, y ojalá sea así, porque si no hay sinergias, yo creo que al final cada uno hace la guerra por su cuenta, ¿no? Y no vamos a llegar a ese fin común, y yo creo que es beneficio de todos, ¿no? En el fondo.
lo que soluciona esta comunidad de aprendizaje y puede ser interesante, no es que sea un indicador universal, pero o sea, esa capacidad, por ejemplo, de establecer una palabra que tú has dicho, ¿no? Me ha gustado, ¿no? Metáforas, ¿no? De la forma también de simbolizar los procesos, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene que haber un esperanto, ¿no? Tiene que haber un lenguaje común en el cual nos podamos entender, porque si no, yo creo que al final esto se convierte en una torre de Babel, ¿no? Y yo creo que la manera de pensar a través de la educación, a través de los procesos y cómo elaborar, ¿no? Esa capacidad de simbolización desde los niños hasta los adultos, ¿no? Me parece que son procesos interesantes, porque yo creo que nos entendemos a través de símbolos, eso está claro, ¿no? Y el arte es un símbolo, la educación es un símbolo, la vida no deja de ser un capital simbólico en el cual estamos todos y no nos podemos escapar, ¿no? Yo sé que esto es muy intangible, ¿no? pero bueno, todo se pueden resignificar ciertas... Ahora que lo conviertan ellos claro. en indicadores. Sí, sí. Claro. Estamos lanzando los ingredientes y ahora tiene que venir el cocinero a darle el toque, ¿no? Perdón. No, no. Vale, no, que me he ido anotando cosas y así vamos matizando. Yo entiendo también lo que dices de variación de objetivos, no lo entiendo de otra manera. O sea, para mí cualquier acción educativa es orgánica y sobre la marcha, o sea, el mismo proceso lo vamos valorando y evaluando. No puede ser algo estanco. O sea, yo creo que es algo orgánico y que sobre la marcha tiene. Si no, para mí por lo menos estoy contigo. O sea, no puedo tener unos objetivos de los que no me puedo salir y que sea eso lo que demuestra que la acción o la actividad funciona o no funciona. Cuando hablamos de conceptos como visibilidad, normalización, etcétera, siempre son indicadores que hemos consensuado. No los imponemos desde el museo ni los damos como la actividad tiene que tener estos indicadores. En esas acciones siempre hay un trabajo colaborativo, o sea, tiene que ser lo que decidamos. Ahí es Alberto quien tiene, digamos, ese papel más de intermediario con los recursos y con las personas y bueno, y ahora algunos otros educadores del área que están incorporándose también a estas acciones. Tiene que ser algo consensuado y así es como nosotros lo entendemos. Y el tema de la evaluación, pues en ese mundo capitalista del que habláis, estamos acostumbrados a que las evaluaciones tienen que ser cuantitativas y tenemos que valorar cuántos grupos entran, cuántos recursos, etcétera. Y no, o sea, no nos movemos por ese tipo de evaluación, sino por una evaluación cualitativa de resultado, de proceso. Y yo estoy, porque además lo digo en muchísimas reuniones internas del museo, la rentabilidad no se mide en rentabilidad numérica ni económica. Hay una rentabilidad social que es la que está dentro de de todos los proyectos que estáis presentando, que se tiene que medir de otra manera. O sea, no puede ser. O sea, que también yo creo que estamos en un momento que quizá por eso para todos es tan importante la evaluación, porque creo que estamos en un momento de encontrar cómo o de qué manera tenemos que valorar o evaluar o presentar los informes de esas acciones o de esos proyectos, ¿no? que estamos trabajando. Y luego hay una cosa que me interesa también y que ha salido en el comentario de Zoe, y es cómo romper también con las etiquetas de las instituciones. Me he apuntado algunas porque yo creo que es un punto también de debate interesante. Cuando se habla del museo, se habla de clásico, de alta cultura tradicional patrimonial, y cuando estamos hablando de otro tipo de proyectos aparecen palabras como radical, crítico, etcétera. Nosotros yo creo que no tenemos que demostrar nada, pero me parece que desde una institución como esta en la que estamos se pueden hacer también cosas radicales, críticas, etcétera. Entonces quizá creo que también tenemos que romper con esa idea de es que el Museo del Prado o el Museo Reina o el Thyssen son la alta cultura. No, o sea, creo que hay que bucear y ver qué cosas se están haciendo, porque parece que todo lo alternativo siempre está fuera de las instituciones y muchas veces no se visibiliza no el trabajo de los colectivos, sino el trabajo que desde dentro de las instituciones se hace, ¿no? Porque
estamos ocultos bajo esa etiqueta de alta cultura o de espacio inaccesible, ¿no? Sí, yo una cosa que quería comentar cuando sí, era como por alrededor de la idea de evaluación, ¿no? Como de que tendría siempre que haber un previo, que es como de como que creo que cuando se da la idea de evaluación se da la idea siempre de sospecha de fracaso, ¿no? O sea, como que parece que estuviera como contenida, ¿no? Como algo no lograble, ¿no? Como si hubiera cosas que se pudieran conseguir, que yo creo que tampoco, ¿no? Claro, entonces a mí me parece que sería mucho más interesante si somos creadores, digamos, ¿no? Como lo que estamos produciendo deberían de ser como, por ejemplo, a nosotros que nos ha servido mucho el blog, que era como una especie de cuaderno de campo, ¿no? O sea, como digamos, atrevernos a enunciar aquello que queríamos soñar, digamos, o conseguir, sabiendo que difícil lo íbamos a tener de hacer, ¿no? Un mero registro de aquello hecho, abierto a quien quiera saber en qué te metiste y qué conseguiste hacer, sin tener que eso, ¿no? Como darlo como juzgado, como de... Porque rompiendo la sospecha de, a ver, ¿por qué tenemos que estar demostrando que producimos esto bajo, ¿no? O sea, eso me parecería como... Porque es como de, te damos dinero, que siempre parece, ¿no? En los proyectos, que es como de, porque sospecho que no vas a hacer qué. O sea, no, cuéntame exactamente luego. Y eso, instando, por eso a mí la idea esta de cuaderno de campo, en el sentido de, incluso para mostrar lo que no lograste, que es algo que en los proyectos no se te preguntan. O sea, ¿no? Que es aquello que no conseguiste, no solo que no te salió, no, que es que incluso fue justo lo contrario, ¿no? Porque eso es lo que creo que luego puede hacer que tú consigas generar un modo de superarlo, el ser consciente de que no llegaste hasta ahí, ¿no? Y a eso no te instan en general los proyectos, como mucho se suele decir, bueno, aquello que no desechado, no, a lo mejor no lo desechaste, a lo mejor fue tu máximo empeño y no lo conseguiste, ¿no? Y expláyate ahí, porque ahí será donde podríamos conseguir. Entonces, bueno, eso, no sé cómo se llamaría, pero sí, pues eso, como un cuaderno de campo, un registro, a nosotros ya os digo que o sea, siempre hemos combinado lo que nos ha permitido, y además que es una idea que luego también yo creo que contiene también una idea de esto que decimos de dónde se deja ahora la producción cultural, ¿no? Como que se le restara la potencia. Todo el rato yo tengo esa impresión. Entonces es como de, o sea, porque si tú piensas que producir es pura potencia, ¿no? Dirías, pues eso, o sea, constata que has hecho, porque seguro que de esa constatación surgirá el poder producir otra cosa, ¿no? No sería tanto como de que parece que es que siempre estás luchando contra la carencia en lo cultural, ¿no? O no lograr algo, o sea, cuando justo creo que es al revés, por lo menos. Y eso también es lo que te permite, o sea, constatar en lo que has fallado, creo que es lo que te permite poderte imaginar otra cosa. Saber que tienes que cambiar de camino. Sí, yo cuando me refería a la evaluación también tenía un poco más que ver con eso, ¿no? También estamos en procesos pedagógicos, o sea, de emancipación, de pedagogía emancipadora, con lo cual la cuestión es, la evaluación no es algo que yo, profesora, hago a los alumnos para decirles esto está bien o mal, sino es algo que hacemos constantemente. ¿Podría hacer yo eso desde el lugar que...? Claro. La evaluación emancipadora. Bueno, la educación emancipadora. Bueno. Entonces la evaluación también... Puede ser emancipadora. Claro, quiero decir, si siguen pendientes de si yo digo si esto está bien o mal, nunca se van a empoderar, que es otra palabra interesante. Lo importante es que uno tome conciencia de cuándo lo está haciendo bien o mal, depende de los objetivos que se planteaba, porque además eso del bien y el mal es muy relativo, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, hacemos constantemente autoevaluación. Y yo misma, no sé, hablaba con mi compañera porque hicimos un seminario también sobre feminismo en la educación, y ahí hablando nos dimos cuenta de repente cuántas mujeres teóricas tenemos en los programas, ¿no? No solo en los contenidos, sino en la bibliografía.
pues, o sea, que ahí se ve, por una parte, lo cuantitativo y también lo cualitativo. ¿Por qué no estamos dando cabida a todas estas historias, a estos relatos, a estos proyectos que ha habido en la historia súper interesantes y que han sido desarrollados por mujeres o por colectividades, sobre todo, porque ya no se trata tanto de mujeres, lo que se visibiliza es lo colaborativo, ¿no? O sea, vivimos en una cultura individualista, entonces, que se mantiene a costa de anular o invisibilizar todos esos procesos. Entonces, eso lo están haciendo constantemente, pero claro, no hay un miedo a la evaluación externa de otros. O sea, la autoevaluación es siempre una manera de pensar qué es lo que tienes que hacer, o cómo lo puedes seguir, o qué has conseguido, ¿no? Me encanta lo que comenta Eva, porque claro, por ejemplo, nosotras este año, que tenemos estos dos procesos tan distintos de un año, o sea, el año pasado y este año, han sido procesos totalmente diferentes, y lo que se logró en un momento, lo que hemos logrado este año no tiene nada que ver, ¿no? Y ha habido momentos en el trabajo que dices, ay, es que ahora me gustaría que estuviera pasando lo que pasó el año pasado tal. No, está pasando otra cosa, pero al final, o sea, hay que ver todo lo valioso que tiene la experiencia, ¿no? Y eso que... Además, es muy gracioso que diga esto, porque nosotros que no nos planteamos, no es un trabajo, es un taller de 2 meses, 3, que no nos planteamos llegar a grandes resultados que se van a mostrar en grandes teatros, y lo curioso es que precisamente estos procesos, los resultados que dan al final se están mostrando en teatros. O sea, lo que hemos trabajado este año también, uno de los proyectos